todos. Pues bien, hoy vengo aquí para declarar culpables. Os declaro de hecho a todos culpables. Culpables de... Somos todos culpables, me declaro culpable también, ¿eh? No me dejo aparte. ¿Y de qué somos culpables? Pues somos todos culpables de todas las guerras habidas y por haber, de todas las catástrofes ambientales habidas y por haber. ¿Y por qué somos culpables de todo lo malo que le pueda pasar al planeta, de todo lo malo que le ha pasado a la humanidad desde el principio de la humanidad? Pues somos culpables por lo de siempre, por lo que nunca cambia, ¿no? Por codicia, por orgullo, por obtusos. Y por eso os declaro culpable a todos y a cada uno de vosotros. Y me declaro culpable, evidentemente. Porque si no sería demasiado fácil, ¿no? Sería demasiado fácil transitar por ese mundo pensando que porque perteneces a una religión concreta, a una etnia concreta, has vivido en un tiempo concreto de la humanidad, pues estás libre, ¿no? Libre de culpa. Pues no estás libre de culpa. Eres culpable, tan culpable como lo han sido tus antepasados y como lo serán probablemente tus hijos, nietos, etcétera. Sí, evidentemente no cambia nuestra forma de enfocar las cosas, ¿no? Y ahora vamos a poner unos pequeños ejemplos de por qué os declaro a todos culpables, ¿no? Y de qué os declaro culpable, o nos declaramos culpables, ¿no? Y la lista es interminable, ¿no? Hay muchísimas. Por ejemplo, si nos ceñimos a Occidente en ese momento, a el mundo occidental, de momento, porque hay para todos, pues nos podemos... También hago un pequeño inciso importante, bueno, aparte de los pulgares y todo eso, si os gusta el contenido, etcétera, que eso está claro. Importante escuchar hasta el final este vídeo, porque evidentemente está compuesto de, digamos, de dos partes fundamentales para entender bien el mensaje, ¿vale? Si te quedas solo en el principio, te vas a ir como un culpable sin más, y es más complejo, ¿vale? Vamos a ir con los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de Roma en adelante, ¿no? ¿Qué tenemos? Las guerras civiles romanas, ¿vale? Unas luchas internas que debilitaron el imperio y provocaron miles de muertes. Pequeña lista que le he pedido a la inteligencia artificial, ¿eh? Así rápida. Persecuciones religiosas en Roma, cristianos y judíos y otros grupos fueron torturados y ejecutados por sus creencias. Caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo, provocada por la corrupción, ¿os suena? Interna, luchas de poder y abandones de valores cívicos. Abandono de valores cívicos. ¿Os suena también? Vale. Digo porque siglo XXI no le falta de todo esto. Y tampoco le falta en España concretamente, etcétera. Las cruzadas, campañas religiosas que causaron masacres en Europa y en Medio Oriente. La Inquisición, tortura y ejecuciones de miles por herejía, especialmente en Europa. Bueno, claro, evidentemente la Inquisición fue europea, básicamente. Aunque también tenemos el título en España de haberla creado como tal, ¿no? Colonización europea, explotación, esclavitud y exterminio de pueblos indígenas en América, África y Asia. Esclavitud transatlántica, millones de africanos fueron secuestrados y vendidos como esclavos. También no hay que olvidar con la participación de los árabes que hacían razzias en el sur de sus pertenencias y en el sur del Magreb. Y las propias, digamos, líderes tribales de muchas tribus africanas que son los que esclavizaban no a su propia gente, sino a tribus rivales. No hay que olvidar esto. Guerras napoleónicas, conflictos que devastaron Europa y causaron millones de muertes. Holocausto, genocidio sistemático de 6 millones de judíos por el régimen nazi y otras personas, evidentemente. Guerra de Vietnam, intervención militar con consecuencias devastadoras para los civiles. Genocidio de Ruanda, masacres de casi 1 millón de personas en 100 días. 1 millón de personas. Imperialismo romano, aunque trajo avances, también implicó esclavitud, represión y destrucción cultural. Feudalismo medieval, sistema que mantuvo a millones en pobreza extrema y servidumbre. Totalitarismo del siglo XX, regímenes como el nazismo, estalinismo y el franquismo causaron represión, tortura y muerte. Apartheid en Sudáfrica, sistema legal de segregación racial y discriminación institucionalizada. Dictaduras militares en América Latina, golpes de Estado, desaparición forzada, censura. Y podemos seguir con, por ejemplo,
los crímenes del comunismo, ¿vale? Para que no se diga, crímenes del comunismo, campos de internamiento en Xinjiang, detención masiva de uigures y otras minorías musulmanas con denuncia de tortura, trabajos forzados y desapariciones, censura y persecución de periodistas, más de 100 periodistas encarcelados por criticar el régimen, detención arbitraria, uso de cargos vagos como subversión o revelar secretos de Estado para encarcelar disidentes, torturas en prisión, choques eléctricos, abusos sexuales, golpes, condiciones inhumanas, centro de detención, tráfico de órganos. Revolución cultural, asesinatos masivos, se estima que más de 1 millón de personas fueron asesinadas en los primeros meses de los Guardias Rojos, alentados por Mao Zedong. Destrucción cultural, templos budistas, manuscritos históricos y hasta secciones de la Gran Muralla fueron destruidos. Persecución de intelectuales, profesores, estudiantes y artistas fueron humillados, torturados, asesinados por no ajustarse a la cultura proletaria. También añadiría el asesinato de los Khmeres rojos, que todo lo que habría cultura en Vietnam. Sí, creo que fue en Vietnam, no, en Birmania yo diría que fue. Ahora se me escapa un poco, pero bueno, fue el sur de Asia seguro, donde se mataron a millones también de personas. Represión violenta de manifestantes, miles de estudiantes y ciudadanos fueron asesinados por el ejército chino durante protestas pacíficas por la democracia en Tiananmen, 1989. Los rusos no se quedan atrás, gran purga del 36 al 38. Stalin ordenó ejecuciones de cientos de miles de personas, incluyendo miembros del Partido Comunista, intelectuales y militares. Masacres de Katyn, 1940. Se ejecutaron a 22.000 oficiales polacos para desmantelar el liderazgo militar de Polonia. Campos de trabajo forzosos donde millones murieron por hambre, frío, tortura o agotamiento. Holodomor, hambruna en Ucrania causada por la colectivización forzada de la agricultura. Se estima que murieron entre 3 y 7 millones de personas. Represión política, persecución de disidentes, intelectuales, religiosos y opositores fueron encarcelados, exiliados o ejecutados. Control totalitario, vigilancia masiva, censura, propaganda para mantener el poder del Partido Comunista. Y seguimos para premio. Islamización. Pecados de la islamización. Primera incursión en el Magreb comenzó en el 647 con la campaña de Uqba ibn Nafi, general del califato Rashidun. Conquista del norte de África entre 647 y 709. Los árabes derrotaron al imperio bizantino y los reinos bereberes locales, culminando con la toma de Cartago y otras ciudades claves. La islamización no fue homogénea ni exclusivamente violenta, se combinó con estrategias políticas, económicas y culturales. Se aplicaron impuestos especiales como la yiza a los no musulmanes, se restringieron libertades religiosas y sociales para fomentar la conversión, arraigación de la lingüística, el árabe reemplazó progresivamente las lenguas bereberes en la administración, religión y educación, monedas, inscripciones y documentos oficiales se emitieron en árabe como símbolo de poder, conversión forzada y asimilación, en algunos casos especialmente bajo los omeyas. Hubo conversiones forzadas, opresiones intensas para adoptar el Islam. Las élites bereberes fueron incentivadas a convertirse para mantener sus privilegios. Los pueblos amazigh bereber no aceptaron pasivamente la islamización. Guerras de resistencia como la reina de Caína. Líderes bereberes que combatieron los árabes en el siglo XII. Algunos grupos de refugiados en zonas montañosas para conservar sus creencias cristianas o animistas. Algunos grupos se refugiaron en zonas montañosas. Con el tiempo, muchos bereberes adoptaron el Islam, pero mantuvieron prácticas culturales propias, dando lugar a un Islam magrebí con rasgos únicos. No nos quedamos atrás tampoco en, evidentemente, la invasión de la península ibérica. En 711, tropas lideradas por el líder Tariq ibn Ziwad cruzaron el estrecho de Gibraltar, derrotaron al rey visigodo Rodrigo. Ciudades como Toledo, Córdoba y Sevilla fueron tomadas rápidamente y muchas poblaciones cristianas fueron sometidas o desplazadas. Limpieza étnica se llama hoy en día esto. La resistencia cristiana se refugió en el norte, dando inicio a la reconquista. Imposición fiscal y social. Los cristianos y judíos no se convertían al Islam, eran considerados dhimis, protegidos, pero debían pagar impuestos especiales como la yiza. Esta carga fiscal generaba desigualdad y presión para la conversión, aunque no siempre fue violenta, aunque las presiones, evidentemente, imagínate. Aunque en el Al-Ándalus hubo periodos de relativa tolerancia, también se dieron episodios de persecución religiosa, especialmente bajo ciertos gobernantes radicales como los Almanzor. Se destruyeron iglesias, se prohibieron manifestaciones públicas del cristianismo en algunos momentos. La radiación lingüística y cultural desplazó progresivamente las lenguas romances y las tradiciones visigodas.
Muchos textos cristianos fueron destruidos, perdidos, y la educación pasó a estar dominada por la cultura islámica. La expansión de los musulmanes en 1609 se decretó la expulsión de los moriscos, musulmanes convertidos acusados de practicar el islam en secreto. Esto cerró un ciclo de imposiciones religiosas que afectó a todas las comunidades en distintos momentos. Así que, como veis, nadie se libra aquí, ¿vale? Nadie se libra aquí. Ahora bien, también hay que reconocer que no todo es negativo en la historia, no todo ha sido negativo, evidentemente. Y evidentemente el ser humano ha sido capaz de grandes gestas, somos capaces de grandes gestas también, y hemos sido capaces de grandes logros, ¿no? Y si vamos otra vez al Imperio Romano, también me declaro culpable por herencia cultural, etcétera, de los derechos romanos, base de muchos sistemas jurídicos modernos, incluyendo el civil y el penal, la infraestructura pública, acueductos, cloacas, carreteras, puentes que revolucionaron la vida urbana, urbanismo y arquitectura, planificación de ciudades, uso de hormigón, diseño de basílicas y anfiteatros, calendario juliano, creado por Julio César, precursor del calendario gregoriano actual, organización política, la República Romana inspiró modelos democráticos posteriores, incluso los actuales, difusión del latín, base de las lenguas romances, español, francés, italiano, portugués, rumano, catalán, etc. Educación y cultura, promoción de la filosofía, literatura, retórica como pilares del conocimiento. Renacimiento, descubrimiento del pensamiento clásico romano impulsando el arte, la ciencia y la filosofía. Ilustración, inspirada en ideales romanos de razón, ciudadanía, promovió derechos humanos y educación universal. Voy a beber un poquito de agua. Revoluciones democráticas, influenciados por la República Romana, surgieron modelos de gobierno representativos, construcción de Europa moderna, el legado romano fue clave en la identidad cultural y jurídica europea, y finalmente la Unión Europea, proyecto de paz y cooperación entre naciones con raíces en la idea de una Europa unida. Roma no solo fue el origen de grandes avances, sino también el punto de partida de una cadena de transformaciones humanas que han mejorado la vida de millones de seres humanos, ¿vale? Podríamos incluir también el Islam y los árabes en la parte positiva, evidentemente. Trajeron, por ejemplo, tecnologías muy innovadoras en los regadíos, que todavía se utilizan hoy en día, modernizados, evidentemente. Y trajeron muchas cosas positivas en la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas herencias que ellos también habían, de hecho, filtrado y alambicado, digamos, de los griegos, habían recuperado mucha sabiduría griega, los sabios árabes, digamos, de momento, y gracias a esa sabiduría griega, habían, pasando por el tamiz de su propia cultura, pues habían creado cosas muy positivas y muy, muy grandes también, ¿no? Luego, te declaro también culpable digamos, de todos esos progresos, evidentemente, que acabo de mencionar. Por lo tanto, también como pertenecimiento, digamos, a la especie humana, tienes cosas con las que sentirte orgulloso, ¿vale? No solamente hay cosas negativas. Y luego también vamos a hablar un poquito de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos la declaramos culpable y declaramos culpable a los americanos de la esclavitud entre 1619 y 1865 millones de africanos fueron esclavizados en las colonias y luego en los Estados Unidos. Las leyes de Jim Crow, finales del siglo X, o sea, sí, bueno, son finales del siglo, yo diría que 16, hasta 1965, imaginaros. Estas leyes legalizaron la segregación en escuelas, transportes, vivienda y espacios públicos. Violencia racial, linchamientos, ataques de supremacistas blancos, represión policial fueron comunes, y lo son todavía, desgraciadamente, en algunos aspectos. Movimiento de los derechos civiles, líderes como Martin Luther King lucharon contra eso. Genocidio y limpieza étnica de los pueblos indígenas. La historia de los pueblos originarios en América del Norte está marcada por la violencia sistemática, el despojo territorial y la destrucción cultural. Eso se llama genocidio y limpieza étnica. Desplazamientos forzados, como la infame Ruta de las Lágrimas en 1838, donde miles de indígenas fueron obligados a abandonar sus tierras. Masacres y guerras, desde las guerras indias hasta las masacres como la de Wombet Kni en 1890.
El ejército estadounidense atacó comunidades indígenas para someterlas. Pérdida demográfica. Se estima que la población indígena pasó de millones de seres a menos de 250.000 al principio del siglo XIX, o a finales del siglo XIX, mejor dicho, debido a enfermedades, violencia y despojo. Limpieza étnica, genocidio. Aculturación forzada. Las escuelas residenciales buscaban eliminar las lenguas, culturas indígenas, separando a los niños de sus familias. Debate académico. Algunos historiadores lo califican como genocidio, otros como limpieza étnica. Así que tenemos esto. Pero también tenemos, evidentemente, que gracias a Estados Unidos tenemos internet libre. De momento al menos, la llegada a la luna, el Silicon Valley, tenemos la declaración de la independencia de 1766, que por encima de todas las cosas ponía al ser humano en el centro. Evidentemente fueron herederos de la Revolución Francesa en ese aspecto. La Constitución y Declaración de Derechos sirvieron como modelo para muchas democracias modernas y siguen sirviendo como modelo. Movimiento de los derechos civiles. El cine, la música, la cultura pop, avances en la medicina y la salud, instituciones como Mayo Clinic o Johns Hopkins, referentes mundiales de investigación médica contra el cáncer, etcétera, etcétera, universidades de élite como Harvard, el MIT, Stanford, centros de innovación y formación de líderes globales, premios Nobel, muchos científicos pensadores estadounidenses han sido galardonados con sus aportaciones a la humanidad, ayuda humanitaria a través de la USAID, participación en organismos internacionales como la ONU, la OMS, la FMI, que también son instrumentos de poder, lo sé, pero también son instrumentos que han sido muy positivos muchas veces. Así que te declaro culpable también de esto, ¿vale? Y ahora como conclusión final, veis que nadie se libra, ¿no?, de lo bueno ni de lo malo que tenemos los seres humanos. Así que os invito a ser más humildes, menos rencorosos, y no os creáis que hay bandos correctos y bandos incorrectos, malos por definición, correctos y buenos por definición. En realidad, tú eliges, amigo, tú eliges, solo tú, en qué bando quieres estar. Si en el bando de las personas responsables, que se hacen cargo de sus actuaciones y de sus actos, o si en el bando de las personas irresponsables, que delegan sus actos en ideología o en Dios o dioses. Ese es el tema, es el único tema en realidad que hay aquí. Si eres de los que te haces cargo de ti mismo y de tus actos, o si eres de los que delega en otros tus actos, tus ideas y tus actuaciones, ¿no? Y esta es para mí todo lo que hace toda la diferencia, ¿no?, en los seres humanos. Lo que hace toda la diferencia es hasta qué punto somos capaces de hacernos cargo de nuestras actuaciones y no delegar en instituciones, en creencias, etcétera, etcétera, y en nombre de tal o de tal cosa, aunque haga un acto innoble, horrendo, como es de mi ideología y como tengo una ideología y como pertenezco a un grupo, pues queda perdonado o me perdono a mí mismo este acto violento o ese acto, digamos, innoble, ¿no? Y esa es toda la diferencia, y cuando nos metamos esto en la cabecita, cuando más seamos los que nos metamos esto en la cabecita y que asumamos lo más posible dentro de nuestra humanamente posible, posibilidades, nuestras humanas posibilidades, estos hechos, pues mejor nos irá en lo colectivo también, porque no hay que olvidar que cada actuación individual cuenta, todas cuentan. Parece que no, pero sí. Así que os invito a partir de ahora a reflexionar sobre esas palabras, me podéis dejar como siempre comentarios, etcétera, etcétera. Y bien, pues nada, quiero deciros como siempre que os cuidéis mucho, os invito a próximas grabaciones, próximos vídeos. Cuidaros mucho, como digo siempre, reflexionar mucho sobre lo que acabo de decir, que creo que es una cosa que da para reflexión, para mucha reflexión de hecho, y espero que de un modo o de otro pues os sirva para algo, ¿no? Os sirva para alguna cosa. Bien, emplazado quedáis, un saludo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.